En estos momentos podemos ver un baño, era un baño un tanto amplio, y pegados a una pared, había una fila de mijitorios, en el fondo había 7 baños, todos con una puerta de metal color gris, el mariscal se encontraba apoyado con los brazos en los lavamanos, y frente a él, había un gran espejo, que reflejaba casi todo el baño, la cara del mariscal estaba goteando, pues él se había mojado un poco la cara, él giraría a verse en el espejo, y empezaría a analizar más a fondo, todos los acontecimientos que ocurrieron en los últimos 3 meses tras mi llegada. Repasaría una por una cada una de mis acciones, y suspiraría con cansancio mientras se veía fijamente al espejo. Borrar a alguien de esa manera. Borrar cada dato, cada fragmento de información, eliminar a una persona a ese nivel. ¿Quién tendría la habilidad para hacer eso, y por qué decidieron borrarlo a él de todas las personas? El mariscal tomaría una servilleta del dispensador en la pared, y se secaría el rostro, tiraría el papel al bote de la basura, y saldría del baño. El mariscal caminaría por los pasillos del Shatterdome, pero no con su expresión seria y calmada de siempre, sino con una más tensa. Un poco después llegaría a la sala de mando, y veía como había algunas personas reunidas ahí, además del equipo de técnicos que siempre estaba ahí monitoreando las consolas. El mariscal estaba parado en la entrada, y vería como las personas ahí reunidas dejaron sus conversaciones para prestarle atención. Tendo se le acercaría y le susurraría algo al oído, al terminar, Tendo se haría a un lado, parándose a su costado derecho, el mariscal no reaccionó al informe dado por Tendo, y tan solo empezaría a hablar con un tono fuerte y de autoridad. No creo que sea casualidad que a la única persona que han secuestrado haya sido eliminada del sistema de esa manera, y aparentemente, exceptuando a los padres y a su hermana, ninguno de los familiares recuerda la existencia de Horachi ni en lo más mínimo. Esto es algo preocupante, necesito saber con exactitud, quién, o qué borró a Horachi. Perdón, déjenme corregir eso. Necesitamos saber quién, o qué borró a Horachi, esto es un problema que afecta a todo el mundo, pues no tenemos idea, si él es el único al que han borrado, y tampoco sabemos cómo lo hicieron, ustedes están aquí hoy porque son de los mejores en el campo, y quiero que busquen cualquier indicio, o cualquier caso, que tenga incluso el mínimo de parecido con lo sucedido con Horachi y Marta, y ahora, todos a trabajar. Después del anuncio del mariscal, todos los presentes empezaron a irse del centro de mando con un poco de prisa, menos los técnicos que trabajan en esa área. Tendo seguía al lado del mariscal, y tocaría su oído con 2 de sus dedos. Señor, Horachi y Marta han regresado, ¿alguna orden para ellos, señor? El mariscal se giraría para irse, y diría: déjenlos por el momento, hasta hace unas horas no tenía ni idea del otro, tal vez ocupen más tiempo para ponerse al día. Tendo asentiría y se iría hacia otro lado. El mariscal caminó un poco por los pasillos, hasta que llegó a una puerta de metal, que se veía un poco mejor que las demás, él la abriría y entraría a la habitación, que aparentemente era su oficina. Era bastante amplia, con un escritorio de cristal con algunos papeles sobre él, también había 3 grandes ventanas que daban una vista al mar, justo detrás de su escritorio, y en una de sus paredes, había varias televisiones apagadas. Él presionaría un botón en su escritorio, y las ventanas de su oficina se cerrarían con unas grandes persianas de metal, quedando casi a oscuras, pero en ese momento, cada una de las televisiones empezó a encenderse, en cada una de ellas había una persona diferente, hombres y mujeres usando traje, y uno de ellos que estaba en el centro, un hombre un tanto mayor hablaría. Mariscal, hemos visto su informe de lo sucedido con el híbrido humano Keiyu, díganos, ¿usted está seguro de que algo así pudiera pasar?
Si le soy sincero, veo imposible que un individuo sea borrado de esa manera, incluso de la memoria de varias personas. Creemos que es más probable que esto sea una trampa, y de alguna manera implantaron esos recuerdos en esas 4 personas que dicen recordarlo, así que, creemos que la mejor opción es proceder con la elimina. El mariscal, un tanto enfadado por las palabras del viejo, lo interrumpió antes de que terminara esa última palabra. Con todo respeto, señor, su teoría es incluso aún más ridícula, y sé que la mía tampoco tiene mucha lógica, pero tiene más bases que lo que se les acaba de ocurrir. Además, ustedes no conocen a Marta Zárate en verdad, incluso ahora, ella aborrece con más que su alma a los Kaiju, y créanme cuando les digo, que eso que ella siente, no se puede inventar o implantar en una persona, pues ese odio, viene directamente de su alma. Flashback. Podemos ver al mariscal sentado en los asientos de un helicóptero. El helicóptero era color negro, y completamente cerrado, estaba hecho para el transporte. Era de noche, el mariscal por la ventana alcanzó a ver unas instalaciones aparentemente militares, ubicada a pocos kilómetros de un Shatterdome. Y el piloto diría: señor, estamos llegando a la academia de pilotos. El helicóptero bajaría su velocidad, y se colocaría sobre el helipuerto que estaba en uno de los techos de la academia, y en la entrada, había un hombre con ropa militar. Un poco después el mariscal se encontraba en un ascensor con aquel hombre, que le diría: bienvenido a la academia, señor, hoy que ya no volverá a pilotar, pero aún así, su último combate en Japón fue algo alucinante, en verdad logró una gran hazaña. Y el mariscal diría: parece que está bien informado, general, por el bien de mi salud, ya no podré volver a pilotar, por eso vine a inspeccionar a los próximos hombres y mujeres que defenderán nuestro mundo. Además, los altos mandos me dijeron que viera aquí. El general, se reiría un poco, y diría: pues qué bueno que vino, tengo una sorpresa para usted. El ascensor se detendría, y ambos saldrían. En la entrada del ascensor, había una mujer con ropa militar esperando con una carpeta llena de papeles, y el general diría: mariscal, ella es nuestra instructora, la coronel Miranda Wilson, al igual que usted es una expiloto. La mujer asentiría, y le estrecharía la mano al mariscal. Es un honor conocerlo, señor, por favor sígame. La mujer empezaría a caminar, y ambos hombres la seguirían. Pasaban por un pasillo totalmente solo, ya eran pasadas las 2 de la mañana, así que no había mucha actividad, y la mujer abría: como usted ya sabe, aceptamos candidatos, de los 15 años para arriba, y como también ya sabrá, estos chicos tienen que pasar aquí 5 años de sus vidas para poder hacerse llamar pilotos. La mujer le daría la carpeta al mariscal, y este lo abriría, viendo varios expedientes de muchos cadetes de esa academia, y mientras los revisaba la mujer siguió hablando. Tenemos muchos candidatos que pasaron la prueba inicial, y hay algunos bastante prometedores, pero entre todos ellos, hay 2 en especial que destacan sobre el resto, incluso más que eso, son los últimos 2 expedientes de la carpeta. Sus nombres son Lian Mei y Marta Zárate. Señor, cuando le digo que ellas 2 son monstruos, no es en broma, son parecidas, pero también son casi como polos opuestos. Ellas tienen un nivel de habilidad parecido, pero la cadete Zárate es la mejor de las 2, ella no solo jamás ha perdido ni uno solo de los enfrentamientos, ni en los simuladores, también ha sido la más rápida en terminar todo, casi sin ningún tipo de daño, tiene las notas más altas de todas, e incluso sabe más de lo que debería. No le voy a mentir, señor, ella está a un nivel diferente al nuestro. Ahora mismo vamos a verla para que la conozca, aunque es posible que la vea dentro de poco en algún Shatterdome. No ha estado ni 3 años aquí, y ya estamos seguros de que está lista. Ya no tenemos más que enseñarle aquí. Y por cierto, escucha esos ruidos, al final del pasillo, pues es ella, casi siempre está en ese lugar. Los 3 presentes llegarían a un gran gimnasio,
Pero en este solo había una luz encendida, y bajo esa luz, había una persona, siendo más específicos una joven. Esta estaba vestida con ropa deportiva color negro, que dejaba ver perfectamente su tan tonificado y trabajado cuerpo. Ella se encontraba dando patadas a un costal, y se podía sentir la fuerza de la patada tan solo con escuchar el impacto en el saco de arena, que por cierto, se podía ver cómo empezaba a tener algunas fisuras en la tela, y se veía como un poco de arena salía de él. Mientras más se acercaban a ella, más fuertes se volvían las patadas. La coronel se detendría a algunos metros alejada de ella y diría: Cadete Zárate, el mariscal. Marta, antes de que terminara de hablar, daría una patada tan fuerte que rompió la cadena de donde estaba colgado el costal, junto al costal que también partió en dos con su patada, sacándolo a volar un poco lejos. Marta se voltearía, y se veía un poco sorprendida de ver al mariscal, pero rápidamente se puso en una posición de saludo. El mariscal no solo se sorprendió por esas demostraciones de fuerza, sino que se sorprendió al ver los ojos de Marta, pues estaban llenos de nada más que odio puro, y ella diría: Siento interrumpirla, coronel, y un gusto conocerlo, mariscal Pentecost. Fin del flashback. Los hombres en las pantallas se quedaron en silencio un momento, y una mujer hablaría. Mariscal, por el momento parece ser que su teoría tiene más fuerza, así que al igual que su equipo de técnicos, pondremos a más gente a trabajar sobre este caso, pues si resulta ser verdad, significaría que alguien es capaz de entrar al sistema global y cambiarlo a su gusto, y eso sin duda, es inaceptable. Contáctenos si su equipo encuentra algo. Esta reunión ha terminado. Una por una cada pantalla se apagaría hasta que ninguna quedó prendida. El mariscal iría hasta su escritorio y se sentaría, daría un largo suspiro, y diría: Ya hice lo que podía hacer, solo queda esperar a que descubran algo, y espero que sea rápido. Mientras tanto, en otra parte del Shatterdome, podemos ver a Ian parada en la bahía. Ella tenía una mano sosteniendo su mentón, y tenía cara de estar pensando. Abriría los ojos, y me miraría con una expresión seria directamente a los ojos. Ok, me estás diciendo, que el kaiju que atacó su ciudad de Seria, te arrinconó en un callejón, vomitó una versión más pequeña del mismo, intentaste pelear con el mini kaiju, pero te ganó extremadamente rápido, luego te secuestró, y te empezó a llevar en dirección a la grieta, pero te despertaste a algunos kilómetros de la costa, le picaste un ojo para que te soltara, y en tu intento de escapar le pediste ayuda a Poseidón, y un tiburón llegó a ayudarte. Yo estaba acostado a lo largo del Shatterdome, haciendo la función de un rompeolas, y tenía mi cabeza levantada como si estuviera en una pose sexy, y con una cara seria le diría: Así es, ese tiburón intentó ayudarme. ¿Tienes alguna idea de lo que significa esto? Y Lian, aún con su cara seria, me diría: Claro que sí, fue lo primero que se me vino a la mente cuando me lo contaste. Y Marta, que estaba al lado de Lian, tenía una cara de entre decepción y confusión. No sé cómo pueden tomarse en serio el uno al otro con él en esa posición. Además, ya me hago una idea de lo que van a decir, y estoy segura que es una estupidez. Y en ese momento Lian y yo al mismo tiempo diríamos: Significa que Poseidón es real, y manda un tiburón para ayudar. Marta suspiraría, y diría: Lo sabía, una estupidez, pero al menos me alegra darme cuenta que en verdad no has cambiado en absolutamente nada. Me giraría a ver a Marta con una sonrisa, y le diría: Y hablando de viejos hábitos, tengo ganas de un mazapán, y por cierto, ¿qué fue de mi Xbox? Y Marta diría: Se convirtió en tortilla al igual que el resto de la casa, en la pelea contra el kaiju la pisó. Y yo con una cara de horror diría: espera un momento, ¿eso significa que? Marta me interrumpiría asintiendo con la cabeza, y me diría: Así es, todas tus figuras de waifus y mangas se destruyeron por completo. Dejaría caer mi cabeza al suelo, y de cada uno de mis ojos saldría una pequeña cascada de lágrimas, y entre lágrimas y una profunda depresión diría: Mátenme,
cada segundo de mi vida es pura agonía. Lian se acercaría a mí y empezaría a acariciar mi mejilla. Tranquilo Horachi, entiendo lo que sientes, yo tenía la colección de los mangas y DDS de yoyos, y mi mamá los tiró porque ocupaban mucho espacio. Y yo diría. Me alegra saber que a ti también te gusta, pero eso solo me hace ponerme más triste. Y Lian diría. Sí, a mí me hace sentir una profunda depresión. Después de decir eso, ella también empezó a llorar, y se quedó sobre mí deprimida, y yo me quedé ahí tirado también deprimido, y Marta se nos quedaría viendo con una gota de sudor en el cuello, y una cara de pura decepción. Se acercaría a nosotros, y pellizcó a Lian en su mejilla, y a mí me picó un ojo. Ya dejen de llorar los dos, con el sueldo que tienen se pueden comprar todo lo que tenían 3 veces. A ambos se nos quitaría lo deprimidos y diríamos. Oh, es cierto. Seguimos hablando un rato, y veía como Tendo venía hacia nosotros. Hola Tendo, ¿qué cuentas? Ambas se girarían y verían a Tendo, y este con una sonrisa diría. ¿Qué hay Horachi? Y Marta diría. ¿Qué ocurre? ¿Alguna orden del mariscal? No para nada, solo vine a ver cómo están, y también, adivina que Horachi, ya llegaste a 50.000 seguidores. Me impresionaría un poco por esto, y pondría una sonrisa. Ja, ¿quién diría que un monstruo gigante de 100 metros podría llegar a ser un influencer por bailar la Macarena y otras cosas? Tendo se reiría un poco por esto, hasta que escuchamos una voz familiar. Oye Horachi, necesito volver a hacer algunas pruebas contigo, por favor acompáñame. Todos nos voltearíamos a ver al dueño de esa voz que llegó de repente, y yo diría. Claro Dr. Newt, voy en un segundo. Él se iría del lugar, y yo me levantaría con cuidado para no hacer mucho alboroto, y para no pisar a nadie. Bueno, vuelvo en un rato, aún tenemos algunas cosas de qué hablar. Y Marta diría. Claro que sí, cuando termine mi entrenamiento diario, regreso a la bahía. Y Lian diría. Yo también volveré, quiero saber cómo era Marta antes de que la empezaran a llamar la Keiyu humana. Basta Lian, sabes que odio ese apodo. Ambas se irían del lugar, y yo solo podía pensar en una cosa, que mientras más tiempo paso con Lian, más tengo ganas de volver a ser humano, daría un suspiro al verlas irse, y Tendo diría. Yo también me voy, nos vemos después Horachi. Adiós Tendo. Todos se irían del lugar, y yo me dirigiría adentro del Shatterdome por la petición del Dr. Newt. Ya adentro, me pondría en el espacio donde antes estaba Crimson Typhoon, pues ya no lo iba a usar porque los habían transferido al Shatterdome de Hong Kong hace algunas semanas. Poco después llegó Newt, y le dije. Oiga doctor, pensé que ya habíamos terminado con las pruebas. Sí lo siento Horachi, pero hace poco descubrí algo muy importante, que puede que sea muy útil para ti, si es que logro descubrir con exactitud cómo ocurre. Newt empezaría a extraer la muestra, y le diría. ¿Y me va a decir qué es? Newt terminaría rápidamente, y se iría en dirección a su laboratorio. No todavía no, no te vayas a ir todavía, me falta sacar otra. Yo me quedaría ahí quietecito sin hacer nada, mientras pensaba en lo sucedido unas horas atrás, y en mi mente diría. Vaya, honestamente, en los 3 meses antes de hoy ni siquiera había sospechado un poco de todo esto. Pero ahora que lo recuerdo todo me siento muy idiota por no haberme dado cuenta. Vería a los alrededores a ver si había algo con que distraerme, y en el espacio de al lado del mío estaba Dancing Tiger, al parecer estaban reparando los daños de nuestra pelea, pero algo en especial llamó mi atención. Era algo grande, redondo, firme, con una forma completamente perfecta. A un costado, alcancé a ver el mejor trasero que había visto a lo largo de toda mi puta vida. En la parte frontal del pecho de Dancing Tiger, había una mecánica, ella estaba soldando algo en el Jaeger,
pero me quedé hipnotizado por los movimientos que hacía para moverse del lugar. Ella usaba unos pantalones de mecánico color naranjas, una camisa sin mangas color negro, y tenía el cabello amarrado en una cola de caballo. Ella se levantaría los lentes que tenía para soldar, y se giraría a verme con una sonrisa. Yo desviaría la mirada disimuladamente, y escucharía cómo ella me hablaba. Vaya, no sé si halagarme o asustarme de que te me quedes viendo tanto rato. Yo me giraría a verla un tanto apenado, pero sin arrepentirme de nada. Lo siento, no fue mi intención. Jaja, tranquilo, no hay problema, además he estado buscando una buena oportunidad para hablar contigo. Mucho gusto, dime Rebeca. Mucho gusto Rebeca, yo soy Horachi. Ella subiría hasta la plataforma, y caminaría para ponerse frente a mí, y me diría. Eso ya lo sabía, en verdad creo que a este punto no existe alguien en el mundo que no te conozca, y por cierto, ¿qué tal está el chip? ¿Sientes alguna incomodidad? Sé que ya llevas casi 3 meses con él, pero aún así me gustaría saber. Yo vería a la mujer totalmente relajada, hasta su tono de voz se escuchaba muy tranquilo, pero me resultó curioso que preguntara por el chip, y le diría. De hecho en verdad ni lo siento, no sabría que lo tengo si no lo hubiera visto cuando me lo pusieron, y por cierto, ¿por qué preguntas? Y ella con una sonrisa despreocupada en su rostro me diría. Por nada en especial, solo quería saber si mi chip estaba bien diseñado. Abriría un poco más los ojos al escuchar eso, y un poco sorprendido le diría. ¿Acaso dijiste tu chip? ¿Entonces tú lo creaste? Y con una sonrisa ella diría. Así es, yo soy la creadora del chip que tienes en el cuerpo, también creé los drones de exploración submarina, y fui la que hizo la mayor parte de la máquina que ayudó a Marta Zárate a sacarte de ese enlace, y también soy la principal encargada de la reparación y mantenimiento de los Jaegers. Después de todo soy la jefa de la área técnica e informativa del Shatterdome. Yo me quedaría con la boca abierta sin decir ni una palabra, y ella sacaría un paquete de chicles, se comería uno, y el resto los miró un momento, y los arrojó a mi boca. Ten, espero que los puedas saborear. Bueno, me tengo que ir, espero poder volver a hablar contigo Horachi, nos vemos luego. Ella se iría por la plataforma, y yo aún seguía con la boca abierta, y mientras veía cómo se iba, me di cuenta, que se veía aún más sexy mientras caminaba, y sus piernas también eran fabulosas. Vaya, ella es, increíble. Mientras tanto con Marta y con Lian, ellas se estaban dirigiendo a las duchas, ambas se veían sudadas y vestían con ropa deportiva color negro, y Lian diría. Oye Marta, estás muy tranquila, pensé que saldrías corriendo o algo así. Marta le daría un gruñido de molestia, y le diría. Claro que estoy tranquila, mi hermano volvió después de todo, además ya tuvimos un tiempo para hablar y llorar. Ah, es cierto, pero sabes, pensé que ibas a cambiar aunque sea un poco. Uno de los trabajadores pasó a un lado de ellas en dirección contraria, y se giró para ver de reojo el cuerpo de Marta deteniéndose en su trasero, pero Marta rápidamente se volteó a verlo con una cara que asustaría a cualquiera, que atemorizó al hombre que se tropezó antes de salir corriendo. Lian vería esto con una sonrisa y una gota de sudor en la nuca, y daría un breve suspiro. Pero no, no cambiaste ni en lo más mínimo. No, claro que no cambie, pero claro que me siento feliz por tenerlo de vuelta, pero eso no me va a cambiar, después de todo sigo odiando a los Kaiju, verlo así, solo me hace que odiar aún más a los Kaiju. No solo lo mataron, también experimentaron con él, y lo convirtieron en un monstruo. Antes solo era una razón para odiarlos, ahora son 3, y pienso acabarlos de la manera más atroz posible. Y Lian diría. Sí, me lo imaginé, pero sabes, creo que sí que cambiaste en algo. ¿En qué? Tu rostro incluso hablando de eso se veía tranquilo, creo que la única diferencia es que ahora no tienes cara de comer almas, ahora tienes un rostro más tranquilo, pero aún así luces un poco molesta. Y Marta diría. No estoy enojada, así es mi cara.
A Liam le saldría otra gotita de sudor en la nuca y diría: "Ah, creo que debí imaginarlo". Fin del capítulo.